Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de vuelta a Higgs School. En el video pasado, bueno, en la lección pasada, aprendimos algunos conceptos básicos para poder iniciar en la termodinámica de sustancias puras y por ahí mencionamos líquido saturado y vapor saturado, ¿no? Habíamos dicho que en las tablas termodinámicas tenemos columnas únicamente para líquido saturado y columnas para vapor saturado, pero no dijimos qué es un líquido saturado o un vapor saturado, así que hoy, además de aprender qué son, vamos a aprender cómo podemos nosotros identificar que el estado termodinámico de un sistema es líquido saturado o vapor saturado. Es sencillísimo. Entonces, vamos a comenzar. Primero, ¿con qué es un líquido saturado? Bueno, un líquido saturado podemos entenderlo como un líquido que está a nada de convertirse en un vapor, ¿ok? Lo que pasa es que el líquido está en unas condiciones de temperatura y presión, además de que tiene la energía necesaria para que con un mínimo cambio de energía, a veces de temperatura, cambie su fase. Entonces, un líquido saturado es algo, un líquido que está a nada de cambiar a fase de vapor, ¿no? Como por ejemplo tenemos ese efecto que pasa cuando dejamos caer unas gotitas de agua en una estufa caliente o en un comal caliente. ¿Qué es lo que pasa? Se evaporan inmediatamente, ¿no? Así como tocan el comal, se evaporan. Y eso es porque esas gotas de agua son un líquido saturado y nada más les hizo un pequeño intercambio de energía entre el comal caliente y ellas para poder cambiar su fase a vapor saturado. Eso es un líquido saturado y el vapor saturado pues es lo mismo, pero a la inversa, ¿no? El vapor saturado es un vapor que tiene la temperatura, la presión y la energía necesaria para que con un mínimo cambio de energía pueda cambiar a fase de líquido saturado. Ajá. Como por ejemplo tenemos ese efecto cuando nos estamos bañando y el vapor caliente llega al techo y se condensa. Inmediatamente cuando toca el techo frío se condensa porque ese vapor está saturado y nada más le hace falta un pequeño intercambio de energía para poder cambiar su fase. Eso es un líquido saturado y un vapor saturado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar si en el sistema tenemos un líquido saturado o un vapor saturado? Es bien sencillo. Veamos estos ejemplos. Ah, bueno, pero antes, para saber si es un líquido saturado, nosotros a una presión o temperatura determinada tenemos que asegurarnos que la propiedad que tenemos o que conocemos coincide con la del líquido saturado en las tablas de termodinámicas, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto estas tablas, vemos que el subíndice F hace referencia al líquido saturado. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura o una presión determinada y resulta que, por decir, el volumen específico que tenemos coincide con el de líquido saturado, ya la hicimos, es un líquido saturado, ¿no? Ahora sí veamos un pequeño ejemplo. Dice, determina el estado y las propiedades del agua a 134 grados Celsius y una energía interna específica, una U minúscula, de 563.142 kilojoules por kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nos vamos a las tablas y en este caso, como tenemos un dato de temperatura, pues nos metemos a las tablas de temperatura y buscamos 134 grados Celsius. Y es justamente esta tablita que tenemos aquí, ¿no? Tenemos la temperatura 134, una presión de saturación de 3.042 bares. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues en las filas de energía interna tenemos que comparar estos valores con el valor que nosotros necesitamos. El valor que necesitamos es de 563.142 y resulta que ese valor corresponde con el valor del líquido saturado. Ajá. Entonces nosotros podemos decir que como el valor de, bueno, podemos decir que a la temperatura que tenemos, el volumen de líquido es de 563.142 kilojoules por kilogramo. Entonces nosotros tenemos que el volumen específico del sistema concuerda, no, perdón, no es el volumen específico, es la energía interna. Es la energía interna, como la energía interna del sistema concuerda con la energía interna del líquido saturado, tenemos entonces un líquido saturado. Lo vamos a representar como LS, ¿no? Automáticamente todas las propiedades ya se copian de las filas de líquido saturado, ¿no? Entonces, estado, líquido saturado. La presión de 3.042 bares.
El volumen sería 0.001074 metros cúbicos por kilogramo. La energía interna ya la tenemos. La entalpía sería de 563.468 kilojoules por kilogramo. Y la entropía sería de 1.6725 kilojoules por kilogramo Kelvin. ¿Ok? Y listo. Así de fácil hemos podido identificar que el sistema termodinámico que tenemos está en estado de líquido saturado. Veamos ahora qué es lo que necesitamos para identificar un vapor saturado. Para poder determinar si una sustancia está en forma de vapor saturado a una presión o temperatura determinadas, una de las propiedades que conocemos debe de coincidir con la de vapor saturado en las tablas termodinámicas, la misma manera que con la de líquido saturado, ¿no? Entonces, por decir, dice, determina el estado y las propiedades del agua a una presión de 50 bares con un volumen específico, V minúscula, de 0.039446. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora nos metemos a las tablas termodinámicas a una presión de 50 bares. Ajá. Obviamente nos metemos a las tablas de presión, ¿no? Porque nos están dando un dato de presión. Y es justamente esta tablita de aquí, ¿no? Tenemos la presión, la temperatura, y ahora tenemos que comparar el valor de volumen de líquido y volumen de vapor con el que nos están dando. Y se pueden dar cuenta que el valor que nosotros tenemos o el valor que nosotros necesitamos corresponde con el de vapor saturado, ¿sí? Entonces aquí podemos poner que a una presión de 50 bares, el volumen de vapor es igual a 0.039446, que es justamente el volumen que nosotros necesitamos. Por lo tanto, tenemos un vapor saturado. Así que ya podemos poner aquí que el estado es un vapor saturado. La presión, bueno, en este caso la temperatura, porque la presión ya la conocíamos. La temperatura del sistema es de 263.94 grados Celsius. El volumen específico ya lo tenemos. La energía interna es de 2596.976 kilojoules por kilogramo. La entalpía es de 2794.205 kilojoules por kilogramo. La entropía será 5.973670 kilojoules por kilogramo. Y listo, ya está. Ya tenemos el estado y las propiedades de ese sistema. Ok. También les había comentado que en este video vamos a ver cómo hacer los diagramas para sustancias puras. El diagrama se ve de esta manera, ¿no? Ese es un diagrama de presión versus volumen específico. Ajá. Bueno, para empezar, vemos esta línea verde. Esta línea verde, disculpen. Esta línea verde se llama línea de saturación. Ajá. Esta línea verde marca en dónde hay cambios de fase, de dónde pasa de ser líquido a vapor y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar la línea de saturación para poder identificar el estado de las sustancias que tenemos. Si resulta que ubicamos el punto del estado que nosotros necesitamos y queda ese puntito justo encima de la línea de saturación, pero del lado izquierdo, ese estado corresponde a líquido saturado. ¿Sí? Tenemos el caso de este puntito de aquí, este puntito de acá. Tiene una presión de saturación, tiene una temperatura determinada y como está justo encima de la línea de saturación del lado izquierdo, este punto de aquí corresponde a un líquido saturado. Ajá. Entonces, por consecuente, todo lo que quede del lado derecho encima de la línea de saturación va a ser un vapor saturado. Y tenemos el caso de este punto de acá. Tiene una misma temperatura, tiene una misma presión, pero dense cuenta que ahora está encima de la línea de saturación del lado derecho. Entonces, este corresponde a un vapor saturado. ¿Sí? Y así ustedes, todo lo que ubiquen por encima de la línea de saturación por el lado izquierdo es líquido saturado
y lo que ubiquen por el lado derecho es vapor saturado. Muy bien. Em, Estos son los diagramas. Casi todos los diagramas se parecen. Lo único que cambia a veces es la línea de saturación. A veces se ve así como una campanita, a veces se ve como una llanura más o menos así en unos diagramas. Pero en general el comportamiento es el mismo, ¿no? Si está del lado izquierdo es líquido saturado, del lado derecho es vapor saturado. Vamos a hacer un último ejercicio. Este ejercicio dice, determina el estado y las propiedades del agua a 70 bares y 285,83 grados Celsius. Entonces, ahora nos dan valores tanto de presión como de temperatura. Ustedes lo que pueden hacer es meterse a la de presiones, porque como el valor que les están dando es cerrado, pues es más fácil buscarlo. Entonces, nos metemos a la tabla de presión a 70 y nos damos cuenta que la temperatura que marca efectivamente coincide con la temperatura que nos pide, pero tenemos un pequeño inconveniente. No podemos determinar si es volumen, perdón, si es líquido saturado o vapor saturado. ¿Por qué? Porque si volvemos al diagrama de la página anterior, se pueden dar cuenta que tanto el líquido saturado como el vapor saturado pueden existir a la misma presión de saturación y a la misma temperatura, porque esta línea azul es una misma temperatura. Entonces, únicamente conociendo la presión y la temperatura no es posible determinar el estado termodinámico. Necesitaríamos alguna propiedad específica más. Ajá. Entonces, en este caso, no hay suficiente información. Y casos como esos se pueden ver bastante seguidos. No hay suficiente información. Si nos dijeran que también tiene un volumen específico de tal, una energía específica de tal, una entalpía, cualquier otra información sería de ayuda para poder determinar el estado, pero únicamente con la presión y la temperatura en este caso no es posible determinar. Entonces, este se queda así. Muy bien, pues esto ha sido todo por este video. La verdad es que identificar líquido saturado y vapor saturado es muy sencillo. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Cuídense.